desde un inicio. Esta es la última presentación de una serie de 5. Entonces, mis compañeros que me precedieron hablaron de distintos aspectos sobre la sustancia de cómo se combate penalmente a la corrupción. Lo que yo quiero platicar con ustedes, y este es uno de los motivos por los cuales este es el cierre de la exposición, es hablar de cómo este esfuerzo del combate penal a la corrupción se inserta dentro del gran andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción, porque nosotros en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción somos solamente una de las instituciones que integra el sistema. Entonces me parecía que era una buena idea que para cerrar justamente viéramos cómo esta participación del combate penal se inserta dentro de todos los esfuerzos del Estado mexicano contra la corrupción. Entonces, bueno, estos son los 3 temas que quisiera tocar el día de hoy. El primer punto es el marco jurídico de combate a la corrupción, de nuevo, no solamente en el ámbito penal, sino dentro del gran esfuerzo del Sistema Nacional Anticorrupción. En segundo lugar, quisiera hablar sobre el aspecto internacional del combate penal a la corrupción. Aquí sí específicamente nada más del ámbito penal. Y en tercer lugar, quisiera discutir, digamos ya mucho como cierre, como conclusión final del curso, algunas consideraciones que creo son muy importantes sobre los indicadores sobre corrupción y sobre combate a la corrupción. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el marco jurídico de combate a la corrupción. Bueno, obviamente, dado que el marco jurídico está establecido en un conjunto de leyes, se tuvieron que hacer una serie de reformas a la Constitución y a diversas leyes para crear este marco institucional. Como cualquier otro proceso legislativo, siempre parte de una serie de iniciativas de reforma, todas las cuales incluyen una serie de exposición de motivos. Como ustedes saben, cuando se quiere hacer una ley, siempre se tiene que decir por qué se quiere hacer esa ley. Es decir, hay una situación que por algún motivo se considera que es un problema, y en la exposición de motivos se indica cuál es ese problema o por qué eso es un problema. Entonces, cuando se estaban presentando diversas iniciativas de reforma relacionadas con lo que eventualmente fue el Sistema Nacional Anticorrupción, se señalaron diversas posibles causas o síntomas de esto. Seguramente ustedes en las actividades que llevan a cabo, al leer las noticias, a leer literatura especializada, en conversaciones con familiares, amigos, etcétera, ustedes ya están muy familiarizados con algunas de estas posibles causas o con algunos de estos problemas relacionados con el combate a la corrupción. Aquí solamente puse algunos de los que me parece son los que más se repetían o que se señalaban con mayor insistencia en la exposición de motivos de las propuestas de reforma de todos los partidos. Aquí quiero también señalar que este fue un esfuerzo que todos los partidos presentaron iniciativas. Obviamente tienen algunas diferencias, pero en todos los casos se partía de un punto que era más o menos en común. ¿Cuáles eran algunos de esos problemas? Bueno, uno de los más importantes era que la desigualdad económica se traduce en desigualdad política. Esto obviamente no es ningún secreto ni ningún misterio para nadie. México es históricamente, bueno, no históricamente, pero desde hace algunas décadas es un país que tiene mucha desigualdad económica. Es decir, hay pocas personas que tienen una gran parte de la riqueza del país y la mayor parte de la población del país tiene muy poca de esa riqueza. Entonces, más allá de los problemas estrictamente económicos que eso implique, una de las consecuencias más importantes de esta disparidad es que eso también se traduce en desigualdad política, que es decir, las personas que tienen mucho poder, una buena parte de la riqueza económica, también concentran una muy buena parte del poder político y de la toma de decisiones. Y la mayor parte de la gente que tiene poco de la riqueza también tiene poco del poder. Esto hace que haya unas grandes distorsiones y que muchas personas tomen decisiones muy importantes que terminan afectando a todo el mundo. Entonces, finalmente esto hace que el poder termine siendo para el ejercicio personal en lugar de para el beneficio personal en lugar de ser para el beneficio de la sociedad en general. Otro problema que se relacionaba con la prevalencia de la corrupción tiene que ver con la debilidad del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como ustedes saben, se refiere a la capacidad que tiene el Estado para identificar delitos o problemas sociales y corregirlos mediante la justicia. Es decir, que si alguien cometió un delito,
se investigue con toda imparcialidad y se determine si la persona es inocente o si la persona es culpable. Y si la persona es culpable, que cumpla con una sentencia. Esto desafortunadamente no pasaba en muchas ocasiones. No se investigaba o las investigaciones no llegaban a ningún lado o las sentencias eran sentencias que realmente no eran proporcionales a la conducta que se había cometido. Otro problema también muy importante era la falta del involucramiento de la sociedad civil en los esfuerzos de combate a la corrupción. El combate a la corrupción era sobre todo una serie de políticas o de decisiones únicamente desde el poder, pero no había ningún involucramiento de la sociedad civil. O si lo había, era únicamente después de esfuerzos muy largos de estar luchando y luchando y luchando por conseguir un lugar en la mesa donde se discutía algún tema y después ya no había mucho más. No necesariamente se adquirían compromisos que obligaran de esas discusiones entre las autoridades y la sociedad civil a que las autoridades, de hecho, tomaran algunas acciones. Ni había, por supuesto, algún seguimiento para esos acuerdos. Entonces, ese era también un problema muy grande, que era un esfuerzo sobre todo del Estado sin involucramiento de la sociedad civil. Además, lo que menciono aquí, estas dos cosas, dispersión regulatoria y esfuerzos desarticulados. Esto quiere decir básicamente que cada quien jalaba para su lado. Es decir, una institución trataba de hacer esfuerzos de combate a la corrupción y otra institución, por otro lado, hacía sus propios esfuerzos, cada una, por supuesto, dentro del ámbito de sus atribuciones. No necesariamente había un traslape, pero tampoco había una coordinación. O sea, no había alguna forma de saber que lo que hacía la Secretaría de Estado 1 realmente se podía vincular o reforzar o coordinar de alguna manera con lo que hacía la Secretaría de Estado 2. Entonces, como por usar esa expresión, cada quien jalaba para su lado, finalmente era muy difícil sumar esos esfuerzos porque cada quien lo hacía sin que necesariamente hubiera alguien o alguna instancia que permitiera revisar que efectivamente todo estaba yendo hacia la misma dirección. Entonces, bueno, este fue el diagnóstico que se estableció en las iniciativas de reforma que se presentaron desde 2012 para tratar de hacer algo relacionado con el combate a la corrupción más de lo que se estaba haciendo. De todo esto salieron lo que se llamó las 7 leyes anticorrupción. Les digo así entre comillas 7 leyes porque por lo menos yo no encontré ningún artículo transitorio en las reformas a las que se refiriera así. Más bien este fue un nombre que usó mucho la sociedad civil y la prensa para referirse, como lo dicen en otras ocasiones, al paquete de reformas, en este caso son 7 reformas, que se emitieron entre 2014 y 2017 me parece. En un par de láminas adelante tengo la cronología de estas reformas, para tratar de crear este marco institucional. Entonces, bueno, aquí las agrupé por temas, es decir, estas 7 leyes anticorrupción, cuáles son los temas que iban construyendo en el marco nacional anticorrupción. La primera ley era obviamente la básica, que fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y la ley fue la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta ley era nueva, no había alguna ley similar en el marco jurídico que existía antes de todas estas reformas. Esta ley creó varias cosas nuevas. Creó, por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana. Recuerden que en la lámina anterior les mencioné que una de las críticas que se hacían al marco jurídico de combate a la corrupción era que no había un espacio para que la ciudadanía participara. Entonces, la Ley General del Sistema Anticorrupción revirtió o trató de revertir esta situación. ¿Cómo fue? Mediante la creación de este Comité de Participación Ciudadana. Este es un conjunto de 5 ciudadanos que se van eligiendo uno cada año. Es decir, su integración siempre va cambiando. Cada año entra uno y sale uno. Entra uno y sale uno, así sucesivamente. Entonces, siempre son 5 ciudadanos. Y este Comité de Participación Ciudadana es la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción. El presidente del Comité de Participación Ciudadana es el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, fíjense, aquí creo que es algo realmente muy novedoso, porque pasamos de una situación en la que la sociedad civil realmente no tenía un lugar para participar en el combate a la corrupción, a casi lo contrario, a de hecho los ciudadanos presidir
el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, creo que esto es algo que realmente vale mucho la pena señalar. El segundo órgano que se creó más o menos nuevo, porque no existía el órgano, es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, pero lo que sí existían son las instituciones que integran el Comité Coordinador. Aquí también para, digamos, para ser un poco más esquemático, en la siguiente diapositiva tengo un poco más claro cuál es el esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. Voy a estar pasando entre esta y la otra diapositiva para que quede un poco más claro de qué estoy hablando. Entonces, bueno, ahí fíjense, en la parte de arriba de la diapositiva está, como les mencionaba, el Comité de Participación Ciudadana, que son 5 ciudadanos, uno de los cuales es el presidente del comité y del Comité de Participación Ciudadana y además de todo el sistema. La persona que ven, ahí puse un cuadrito con una persona y 4 que están abajo. El cuadrito que está solito es el presidente del comité y es el presidente de todo el entramado institucional que ven en la diapositiva. Sé que estoy enfatizando mucho en esto, pero de verdad quiero señalar que el Sistema Nacional Anticorrupción dio un lugar muy importante a la ciudadanía para participar en estos esfuerzos de combate a la corrupción. Del lado izquierdo de la diapositiva van a ver, como les mencionaba ahora, otra de las instancias que se creó con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En el Comité Coordinador están instituciones que de hecho ya existían. No se creó, bueno, excepto una, no se creó ninguna institución. Como les decía, otra de las críticas que tenían las iniciativas de reforma es que los esfuerzos, o sea, no es que en México no se hiciera nada contra la corrupción. El problema es que cada quien hacía lo que le correspondía de sus atribuciones sin que hubiera algo que tratara de ponerlo todo hacia la misma dirección. Entonces, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción trató de solucionar ese problema. Pusieron en una misma mesa a instituciones que se consideraron eran las más importantes en el combate a la corrupción. ¿Cuáles son estas instituciones y de dónde son? Bueno, representando al Poder Ejecutivo están 2. La Secretaría de la Función Pública, porque bueno, como saben, la Secretaría de la Función Pública es la instancia del Poder Ejecutivo que regula el servicio público. Entonces, bueno, pues obviamente todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo iban a estar, digamos, todo lo que hicieran o no y todas las normas que aplicaran al servicio público iban a estar representadas en la Secretaría de la Función Pública. Y también como parte del Poder Ejecutivo estaba el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí, ojo, esta parece o podría ser a lo mejor una pregunta con trampa de examen, porque dirán ustedes, un momento, a ver, ¿es el Poder Ejecutivo, pero tiene un Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Sí, esto sé que puede ser un poco confuso, pero ojo, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es parte del Poder Judicial, es parte del Poder Ejecutivo. ¿Y qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa? Básicamente impone sanciones y revisa sanciones que haya establecido la Secretaría de Función Pública. Recuerden que cuando habló una de mis compañeras, la maestra María Elisa Vera, les habló de la distinción entre faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción. La Secretaría de Función Pública investiga e impone algunas sanciones de faltas administrativas y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisa las sanciones que pone Función Pública y además, dependiendo de la gravedad de los casos, impone también sus propias sanciones. Entonces, Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son representantes del Poder Ejecutivo y se encargan de faltas administrativas. De parte del Poder Judicial está el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es la instancia que regula todo el Poder Judicial. Entonces, básicamente tiene atribuciones para todo lo que hacen los jueces. Esto es muy importante porque el otro componente del Comité Coordinador es la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Como ya lo mencionó la doctora Mijangos en su momento, esta Fiscalía Especializada es parte de la Fiscalía General de la República. Y esta Fiscalía investiga delitos, pero también, como ya lo mencionaron mis compañeros, la Fiscalía solo investiga, no impone por sí misma sanciones. ¿Quién impone estas sanciones o quién decide si una persona a la que se le investigó por corrupción es culpable o no? El Poder Judicial. Es por eso que también es falla el Consejo de la Judicatura.
Otra instancia que estaba también representando el poder legislativo es la Auditoría Superior de la Federación. Recuerden que la Auditoría Superior es la instancia, es parte del Poder Legislativo y básicamente lo que hace es auditar el gasto público. Revisa que el presupuesto, en términos muy generales, revisa que el presupuesto se haya gastado en aquello en lo que se tenía que gastar y que se haya gastado con eficiencia, eficacia, honradez, etcétera, todos los principios que están en la Constitución. Entonces, pues finalmente, como ellos son los que revisan el gasto público y una muy buena parte de la corrupción se relaciona con un ejercicio indebido de los recursos públicos, pues era natural que la Auditoría Superior también estuviera en el comité coordinador. Otra instancia, la última institución que estaba en el poder, en el comité coordinador, era el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué? Pues bueno, porque una parte absolutamente esencial para combatir la corrupción es saber qué es lo que hacen las autoridades. Y una de las formas más eficientes de saber qué hacen las autoridades es el ejercicio del derecho a la información. ¿Cuál es el órgano que garantiza esto? Pues es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, fíjense, estas 6 instituciones que se incorporaron al comité coordinador tratan de incluir diversos aspectos, cada uno de combate a la corrupción: investigación de faltas administrativas, sanción de faltas administrativas, investigación de delitos, sanción de delitos, auditoría de gasto público y transparencia. Como que se trató de cerrar la pinza y de traer en una misma mesa a las autoridades, repito, que combatían la corrupción desde diversos ámbitos y desde distintas atribuciones. Además, también la ley del Sistema Nacional Anticorrupción creó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta Secretaría Ejecutiva iba a ser una instancia nueva que se iba a encargar de implementar todos los acuerdos a los que llegara el comité coordinador. El titular de esta Secretaría Técnica es un secretario técnico. Entonces, este secretario técnico también se iba a sentar en el comité coordinador. Entonces, repito, para ya pasar al siguiente punto, todo lo que está del lado izquierdo de la pantalla, el comité coordinador del Sistema Anticorrupción es el lugar donde se sentaban las autoridades para discutir temas relacionados de combate a la corrupción. Ahora, digamos, esquema, que es un comité de participación ciudadana y un comité coordinador, se replicó en todos los estados de la República. Las 32 entidades tienen su propio comité de participación ciudadana estatal y su propio comité coordinador estatal. Obviamente está la Secretaría de Función Pública o equivalente, a veces se llaman de otra forma, del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el Consejo de la Judicatura del Estado, la Fiscalía Anticorrupción del Estado, el órgano de transparencia del Estado y el órgano, no me acuerdo cómo les llaman, el órgano que audita la cuenta pública en el Estado con su propia Secretaría Ejecutiva estatal. Entonces, por eso es un sistema nacional anticorrupción, porque es el comité coordinador del sistema nacional, que es con las autoridades a nivel federal, y este mismo esquema está en cada una de las 32 entidades. Ahora, esto no es todo lo que creó la ley del sistema anticorrupción, también creó lo que está del lado derecho. Creó lo que se llama Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Qué es esto? Mencioné hace un momento que una de las funciones una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública es regular el servicio público. Pero otra cosa que hace Función Pública también es hacer auditorías, justamente como la Auditoría Superior de la Federación, pero en distintos temas. Entonces, la realización de auditorías, otra forma de llamarla, es labores de fiscalización. Entonces, dada la importancia que tiene una buena fiscalización en el combate a la corrupción, se creó un comité que coordinara los esfuerzos de la Secretaría de la Función Pública a nivel federal y de la Auditoría Superior de la Federación con los esfuerzos similares que hacían los estados. Como serían demasiadas instituciones si pusieran a todas las secretarías de función pública y a todas las auditorías superiores de la federación en el comité rector, porque finalmente así están todos, pues no es el comité rector, sino que son todos. Entonces se elige nada más a 7 estados que se van turnando la membresía en este comité rector. Y por último, en la parte de la derecha hacia abajo están lo que identifico como 2 herramientas,
de la política, perdón, de la Ley General del Sistema Anticorrupción. Estas dos herramientas son la Política Nacional Anticorrupción y la Plataforma Digital Nacional. La Política Nacional Anticorrupción fue el primer documento donde se trataron de articular los esfuerzos de las instituciones de comité coordinador con algunas otras, justamente para combatir la corrupción. Tener un solo documento, una sola política pública del Estado para coordinar y asegurarse, ahora sí, que todos los esfuerzos fueran hacia el mismo lugar, saber quién le tocaba qué, en qué momentos, en qué tiempo, etcétera. Y además, otra herramienta era la política, pero en la Plataforma Digital Nacional. Este es un repositorio de información donde se iban a colocar diversos datos relacionados con el ejercicio público. Por ejemplo, las declaraciones patrimoniales, una base de datos con funcionarios sancionados, una base de datos con funcionarios que participan en contrataciones, etcétera. La idea es que esta información estuviera toda en un solo lugar, y toda me refiero a nivel federal y en los estados, porque es la plataforma digital nacional, así como el sistema nacional anticorrupción está a nivel federal y en los estados, la plataforma digital nacional también iba a tener información, bueno, está teniendo información a nivel federal y de los estados de un montón de actividades de los funcionarios públicos. La idea es que una buena parte de esta información puede ser pública y se puede consultar, y de hecho varias instituciones académicas han llevado a cabo lo que llaman ellos hackatones con estudiantes, que son estudiantes de análisis de datos, de computación, de ciencia política, de políticas públicas, de administración pública, donde básicamente es un concurso y les dicen, a ver, métanse a la Plataforma Digital Nacional y pues busquen los datos y qué pueden encontrar de ello. Entonces ellos han hecho lo que se llama minería de datos para encontrar algunas tendencias, cosas interesantes, etc. Entonces, bueno, esta plataforma también ya está en línea. Entonces, bueno, repito, todo esto es lo que se creó con la Ley General del Sistema Anticorrupción, que fue la ley, digamos, principal, en el sentido de que establecía todos estos mecanismos de coordinación que no existían antes. Entonces, bueno, siendo eso lo primero, el segundo punto es, bueno, entonces, ¿cuáles son las conductas? O sea, estamos diciendo que vamos a crear un sistema anticorrupción y qué vamos a entender por corrupción. Entonces, aquí se crearon dos leyes. Bueno, no se crearon dos leyes. Se creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se reformó el Código Penal Federal. En la Ley de Responsabilidades Administrativas se definió corrupción como ya lo explicó en su momento María Elisa, como faltas administrativas graves de servidores públicos, particulares, y lo que la ley también llama particulares en situación especial. Estos particulares en situación especial son sobre todo trabajadores de sindicatos del sector público y también personas que trabajan en partidos políticos, candidatos y personas que estén en equipos de transición de una administración a otra, que no son servidores públicos, pero tampoco son completamente particulares. Entonces, eso es la corrupción administrativa, de la que ya habló Elisa con mucho detalle. La tercera ley anticorrupción, que es dentro de las conductas, es el Código Penal Federal. El Código Penal Federal ya existía, pero también, como ya explicó Gustavo con mucho detalle en toda una clase, se reformó en 2016 para incluir por primera vez los delitos por hechos de corrupción. Entonces, bueno, este segundo conjunto de leyes anticorrupción, de nuevo, está la coordinación y luego están las conductas que se iban a considerar como corrupción. Luego, en tercer lugar, las instituciones. Aunque la Ley General del Sistema Anticorrupción ya establecía cuáles eran las instituciones que iban a pertenecer al comité coordinador, se consideró también que era necesario reformar las leyes que daban facultades a las instituciones para darles más dientes o para dar explícitamente las facultades para que combatieran la corrupción. Entonces, en las leyes de las instituciones hay tres especialmente. Bueno, no tres especialmente, son tres leyes de las leyes anticorrupción que tienen que ver con facultades de instituciones. En primer lugar está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En esta ley, básicamente, se describe cómo está organizado el gobierno federal. Eh, el motivo principal por el que esta ley se consideró dentro de las leyes anticorrupción es que, no sé si recuerden, pero en algún punto durante el gobierno del presidente Peña Nieto se consideró desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y pasar sus atribuciones a otras secretarías. Entonces, básicamente, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública para recuperar la Secretaría de la Función Pública, es decir, para revertir lo que ya se había aprobado, que era la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ese fue el punto principal por el que se reformó esa ley, para recuperar la Secretaría de la Función Pública y darle atribuciones para, atribuciones relacionadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La segunda ley de instituciones es la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Esta sí es una ley nueva completamente, a diferencia, por ejemplo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública. ¿Por qué es una ley nueva? Porque no existía la Fiscalía General de la República. Como recordarán, lo que existía era la Procuraduría General de la República. La Procuraduría era parte íntegra del gobierno federal. El procurador era miembro del gabinete y el presidente, por lo tanto, era jefe del procurador. Con la Fiscalía General de la República, y bueno, pues también con esta ley, eso cambió. La Fiscalía General de la República ahora ya no es parte del gobierno. La Fiscalía General de la República es un órgano autónomo, como por ejemplo lo son el Instituto de Transparencia, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México o el INEGI. Es decir, son órganos técnicos en los que el gobierno no tiene injerencia en cómo deben o no deben hacer su trabajo, como sí lo ocurre, por ejemplo, con las secretarías de Estado, con cualquier secretaría, la Secretaría del Trabajo, de Bienestar, de Cultura o lo que sea. En ellas el presidente y el gobierno sí pueden meterse a más o menos decir cómo hagan su trabajo. En los órganos autónomos eso no ocurre. Entonces, pues se creó la Fiscalía General como un órgano autónomo y se estableció que una de las fiscalías especializadas, o sea, una de las áreas que tendría la Fiscalía General de la República, iba a ser la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, que es pues donde trabajamos todas las personas que hemos expuesto ante ustedes esta semana. Y bueno, la última ley relacionada con instituciones es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta ley también ya existía como la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero se reformó para crear lo que en su momento se llamó en medios, sobre todo las salas anticorrupción. Es decir, iban a ser, ustedes recordarán que una forma como funcionan los tribunales es que hay un pleno y además el pleno está integrado por magistrados o por ministros, dependiendo del tribunal de qué se trate, varía su número. Pero generalmente estos ministros o sea, no están solamente en el pleno, sino que además están divididos en grupos. Estos grupos se suelen llamar salas y estas salas suelen ver algunos temas en particular. Dependiendo del tribunal, a veces más bien son la integración de las salas es distinta de las del pleno. Pero bueno, eso depende de tribunal a tribunal, no nos vamos a meter mucho en eso. El punto es que las salas ven temas específicos. Y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa creó, estas sí no existían, las llamadas salas anticorrupción. Es decir, iba a haber magistrados que se iban a encargar de revisar y de sancionar faltas administrativas. Por eso fíjense cómo todo aquí está relacionado, porque la Ley General del Sistema, pero la Ley General de Responsabilidades Administrativas estableció las faltas graves y no graves. ¿Quién iba a sancionarlas? La Secretaría de la Función Pública, algunas de ellas, las no graves, entonces por eso se reformó la Ley Orgánica. Pero ¿quién iba a sancionar las faltas graves y quién iba a revisar que Función Pública hubiera hecho un buen trabajo en la sanción de las faltas no graves? Las salas anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí también algo parecido con el ámbito penal. Se creó la Fiscalía General de la República y se estableció la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Pero ¿qué iba a investigar? Pues los delitos por hechos de corrupción. ¿Dónde están esos delitos? En una reforma al Código Penal Federal. Por eso es un sistema, porque cada parte tiene que ver con la otra. No son cosas que están separadas, no, porque de nuevo, ese era un problema, que todo está desarticulado. Entonces, fíjense cómo estas leyes realmente crean este sistema, es decir, empiezan a establecer relaciones
entre los diferentes elementos del sistema. Y bueno, la última ley de este conjunto legislativo de estas 7 leyes anticorrupción, es la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que daba más dientes para que la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo, pero también la Secretaría de la Función Pública, hicieran la revisión de los gastos y de la cuenta pública. Una cosa muy importante que hizo fue acortar los tiempos de revisión, porque un problema que ocurría antes de esta reforma es que cuando se acababa un año en el que se acababa de ejercer un presupuesto, pasaban muchos años para que se revisara y eventualmente se pusiera una sanción sobre lo que había ocurrido. A veces resultaba que se terminaban imponiendo sanciones 4 o 5 años después de que se había ejercido el presupuesto. El problema con eso era muchas veces que los funcionarios ya no estaban ahí, que la documentación ya no existía o tardaba demasiado tiempo en encontrarse. Entonces, una cosa muy importante que hizo esta Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas fue tratar de acortar los tiempos para asegurarse de que las personas que eventualmente, en el dado caso, se tuvieran que sancionar, todavía siguieran en sus cargos, que la documentación estuviera fácilmente accesible y que pues la rendición de cuentas fuera mucho más rápida. Entonces, bueno, todas estas leyes son las llamadas 7 leyes anticorrupción que se aprobaron durante un par de años, ahorita les muestro exactamente cuándo. Entonces, bueno, aquí repito, esto es el esquema del Sistema Nacional Anticorrupción, y eso es lo que les mencionaba. Es un poco la línea del tiempo relacionada con la aprobación de las reformas que les comentaba hace un momento. Fíjense cómo, de forma interesante, de todo esto, la primera reforma fue una reforma constitucional y de hecho no fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y digo, no es que esté haciendo un comercial, pero la primera reforma constitucional de todo este entramado fue la creación de la Fiscalía General de la República y con ello la creación de la Fiscalía Especializada en Combatir la Corrupción. Esto fue en 2014. Un año antes de la creación del sistema anticorrupción. Esta creación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción fue parte del paquete de reformas que se aprobó, me parece, en febrero de 2014, en la que, por ejemplo, también se aprobó cambiar del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas. Entonces, fue parte de ese gran paquete de reformas de 2014. Un año después fue la serie de reformas constitucionales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, no solamente existe la ley general del sistema, esta ley, como ven ahí, viene un año después, en 2016, sino que se reformó la Constitución, se cambió un artículo, el artículo 113, para crear el sistema, y además se cambiaron otros artículos para darle más dientes a la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal Federal de Justicia. Entonces, una vez que se aprobó la Constitución, ya entonces vino el grueso de reformas legales en 2016, como lo ven ahí. También quiero señalar que esto es importante porque recuerden cómo está construido el marco jurídico en México y realmente en todos los países del mundo. Siempre está la Constitución, que es la ley máxima, es la ley más importante del país, es lo que da fundamento a todo. Y cualquier otra ley siempre tiene que derivarse de lo que la Constitución dice. Entonces, es por eso que en 2014 y 2015 las primeras reformas fueron reformas constitucionales, porque se tenía que dar lo que se dice fundamento para que entonces se crearan las otras leyes que ya iban a desglosar o a detallar todo lo que se había reformado previamente en la Constitución. Entonces, bueno, en 2016 pueden ver ahí que se hicieron la mayor parte de las reformas, de las reformas que mencioné hace un momento de las 7 leyes. Se reformó el Código Penal, se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Federal, la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, se renovó la Ley de Responsabilidades, porque sí existía esta ley, pero tuvo tantos cambios que más bien se hizo una ley completamente nueva. Ocurrió lo mismo con la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y además se creó, esta sí no existía para nada, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En 2017, al año siguiente, un año después de que se aprobó la ley del sistema, se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, 2 años después de las reformas constitucionales, en 2017 fue la primera vez que todas las instituciones que señalé en la parte izquierda de la pantalla, es decir, función pública, tribunal, etcétera, se sentaron por primera vez. Era la primera vez que en realidad se llevaba ese esfuerzo de que las autoridades, por mandato de ley, se sentaran a discutir qué vamos a hacer. Tenemos la obligación legal de sentarnos para discutir qué es lo que vamos a hacer y ponernos de acuerdo para combatir la corrupción. Eso ocurrió hasta 2017. Luego, en 2018 se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Fíjense cómo ahí hay un espacio de 4 años entre que se creó la Fiscalía y entre que se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía. Por eso no podía existir la Fiscalía, porque no había una ley que le diera ningún sustento. Que si estaba en la Constitución generalmente no es el espacio para dar tanto detalle de cómo tiene que estructurarse algún órgano público. Por eso se tuvo que hacer la Ley Orgánica. Y la Fiscalía General se instaló en 2018 y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se instaló, es decir, comenzó operaciones en marzo de 2019, también como lo comentó la doctora. Antes de que se instalaran tanto la Fiscalía General como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues esa silla de comité coordinador estaba vacía, porque no había ninguna instancia que persiguiera penalmente la corrupción. Entonces, aunque el comité coordinador se instaló en 2017, realmente no estuvo completo, sino hasta 2019, 2 años después. Y bueno, finalmente en 2020 fue cuando se aprobó la Política Nacional Anticorrupción, que también mencionaba hace rato como una de las herramientas del sistema. Y digo, ya no lo puse ahí porque entonces iba a quedar muy apretado, pero hay una reforma adicional, que es que en 2021, es decir, hace 2 años, se derogó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y esta se cambió por una ley de la Fiscalía. O sea, en el título se le quitó la palabra orgánica. No nos vamos a meter ahorita en la diferencia entre una ley y la otra, pero para efectos de la discusión que estamos teniendo ahora, la Fiscalía Anticorrupción nada más tuvo un cambio de nombre, que incluso es un poco como superficial. Pasó de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, pero seguía teniendo las mismas atribuciones, que era perseguir los delitos por hechos de corrupción que están en el Código Penal Federal, de los que Gustavo en su momento ya habló con mucho detalle. Entonces, bueno, como ven, fue un esfuerzo pues más o menos largo. Si consideramos que la creación de la Fiscalía General en la Constitución ocurrió en 2014 y que la ley de la Fiscalía General, que fue la última reforma relacionada con algo relacionado con instituciones del poder, perdón, del Comité Coordinador, fue en 2021, pues son 7 años que se tardó en construir todo este marco. Es decir, sí es un esfuerzo muy grande. Son ahí cuántas legislaturas, 2 al menos legislaturas que participaron en todos esos esfuerzos, estuvieron involucrados todos los partidos políticos. Y una cosa también muy importante que hay que decir, que a lo mejor puede ser un tema para algún otro curso, o a lo mejor ustedes como representantes de organizaciones de la sociedad civil también tienen algo muy importante que decir, que es que muchos de estos esfuerzos, y de hecho el impulso original vino desde la sociedad civil. Es uno de los motivos por los cuales la sociedad civil es la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, porque fue la sociedad civil la que impulsó durante mucho tiempo todos estos esfuerzos. Mencioné ahí las reformas, bueno, perdón, las exposiciones de motivos de la reforma constitucional de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero, por supuesto, no fue que solamente a partir de ese momento iniciaron los esfuerzos de la sociedad civil contra la corrupción, sino que son esfuerzos que vienen desde muchísimo tiempo antes, en muy diversos ámbitos. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí, la creación de instituciones, la reforma de leyes, su puesta en marcha, instalación de órganos, etcétera, todo esto se debe, digo, sé que a veces puede sonar, incluso a veces digo un poco cursi, pero es que es algo cierto.
Esto que ven aquí ustedes es un esfuerzo de un montón de personas, tanto de autoridades como de ciudadanos que confiaron en las autoridades y que afortunadamente, bueno, quiero pensar que siguen confiando en nosotros, en que hagamos nuestro trabajo, y la verdad es que por eso es una muy buena parte de nuestro compromiso, porque tenemos que seguir trabajando para mantener la confianza que ustedes nos dan día a día en seguir haciendo nuestro trabajo. Entonces, bueno, para finalizar esta parte de la presentación del día de hoy, quisiera comentarles brevemente un balance sobre este marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción. Mm. El primer punto que quisiera mencionar, positivo, como ya lo mencioné hace un momento, es que se trata de un esfuerzo inédito. Nunca había existido un esfuerzo de este tipo, y además que fue un esfuerzo nacional, porque como lo mencioné, es algo que ocurre a nivel federal y en cada una de las entidades, y además lo que digo ahí, multiinstitucional, es decir, que están instituciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y órganos autónomos. Esto es algo que nunca había ocurrido. Jamás en la historia de México se habían sentado todas estas instituciones en nivel federal y en todos los estados a tratar un solo tema y de hecho empezar a producir cosas como es la Política Nacional Anticorrupción. Y además también como está, bueno, y además otra cosa, por supuesto, también, que está la sociedad civil y están los ciudadanos. Ellos se sientan en la misma mesa y presiden todo el sistema. Repito, eso es algo que no había ocurrido. Y está de ahí por ley, no por buena onda, no porque a alguien se le ocurrió invitarlos, no. La ley, incluso la Constitución dice, se tienen que sentar ahí y ahí están. Y además también, justamente como es un esfuerzo inédito y es una misma mesa, esto me parece que ha permitido un diálogo muy abierto entre todas las instituciones que integran el comité, pero en el sistema anticorrupción, tanto a nivel nacional como a nivel federal, pero como a nivel federal y en todos los estados. Eh, el año pasado, en diciembre, fue la primera vez que se reunió lo que yo llamo el pleno del sistema, porque anteriormente solamente se había reunido cada comité coordinador a nivel federal y en los estados por separado. Pero de hecho la Constitución dice que se debe reunir todo el sistema, es decir, los 33 comités coordinadores, el federal y los 32 estatales, se tienen que reunir todos juntos. Entonces, eso apenas ocurrió en diciembre del año pasado y volvió a ocurrir en agosto de este año y va a volver a ocurrir en febrero del próximo año, en fin, y es algo constante. Y ahí es donde realmente llama mucho la atención, positivamente, por supuesto, todo el esfuerzo, todas las personas que están involucradas en estos trabajos. Entonces, me parece que eso, simplemente el hecho de que exista este comité y este sistema y que ya se estén produciendo documentos como la política, que no es el único documento que se ha producido. El comité coordinador el comité coordinador a nivel federal sesiona más o menos 3, 4 veces al año y por supuesto cada sesión se aprueban documentos, lineamientos, reportes, etcétera. Ustedes pueden consultar la página y van a ver ahí todo el trabajo que se hace. Estoy poniendo especial énfasis en la política nacional anticorrupción porque es algo que viene desde la ley, pero no es lo único. Entonces, bueno, esto me parece que es muy positivo. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que me parece podrían mejorarse? El primer punto es lo que yo identifico como sofisticación conceptual. Me parece que un potencial problema de la política nacional anticorrupción es que es demasiado abstracta. Les voy a leer, por ejemplo, cómo en la política nacional anticorrupción se define corrupción. Es una cita textual. La corrupción se entiende como un orden social que privilegia modos de interacción e intercambio basados en el particularismo y el favoritismo, que pueden manifestarse en comportamientos institucionales y sociales que transgreden principios éticos y de integridad. De igual forma, se concibe la corrupción como un problema sistémico presente en todos los órdenes y ámbitos de gobierno, por lo que el alcance de la política nacional anticorrupción debe ser nacional, con un enfoque de aplicación en todos los entes públicos del país. La primera vez que yo leí esta definición dije, a ver, está muy bien,
Se parece mucho a las definiciones que están en los libros más recientes académicos de combate a la corrupción, pero yo como funcionario público, ¿qué hago con esto? O sea, como lo mencioné hace rato, en la legislación están definidas las conductas que son anticorrupción, pero que son de corrupción, en la ley de responsabilidades y en el Código Penal Federal. ¿Cuál es la relación entre cada una de esas conductas y esto de que la corrupción se entiende como un orden social? O sea, estoy de acuerdo, pero en la práctica, ¿cómo me llevo de los delitos y faltas administrativas que hay que perseguir a este concepto de corrupción? Eso es lo que me parece que es la sofisticación conceptual, que a veces es demasiado abstracto, a veces es demasiado detallado, a veces es demasiado genérico, y me parece que eso puede llevar a problemas para que, de hecho, las personas que participan en el combate a la corrupción tengan completa claridad sobre qué es lo que tienen que hacer. Ese es el primer punto. Luego, el segundo punto es la prevalencia de lo administrativo sobre lo penal. Eh, Aquí tiene que ver también algo mucho que mencionó la doctora Mijangos en su presentación, que es qué tipo de corrupción es la que queremos combatir y cómo la queremos combatir. Muchas veces cuando los ciudadanos piensan en combatir la corrupción, piensan en una persona que esté en la cárcel. El problema es que los tipos penales de combate a la corrupción están limitados exclusivamente a lo que hacen funcionarios públicos, dan relativamente pocas herramientas. Además, funcionarios públicos individuales no están enfocados en redes. Y esto contrasta mucho con lo que está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley de Responsabilidades Administrativas, como lo comentó Elisa, me parece, considera que las faltas graves las pueden cometer particulares, es decir, además de funcionarios públicos, particulares también, particulares en situación especial las pueden cometer empresas. Entonces, pues es mucho más fácil investigar los tipos administrativos que los tipos penales. Además de todas las instituciones que participan en el combate, pero en el comité coordinador, que son 7, incluyendo la Secretaría Ejecutiva, solamente 2 tienen que ver con lo penal y solamente una de ellas hace investigaciones. Entonces, me parece que esto lleva a un desbalance muy claro, porque a pesar del interés que tiene la ciudadanía en que se castigue la corrupción, con mano dura, por supuesto, mano dura en el sentido de que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de las conductas. Es decir, que si una persona se robó millones y millones y millones de pesos de presupuesto público, pues una sanción que parecería proporcional sería que pasara cierto tiempo en la cárcel. Pero dadas las debilidades que tiene el marco jurídico para el combate penal a la corrupción, eso no necesariamente ocurre tan fácilmente. Otro problema son los tipos legales desapegados a la realidad. La doctora Mijango ya habló mucho de eso en su momento. No voy a abundar mucho ahora. Otro problema es la coordinación. A pesar de que, como lo mencioné, nunca había habido un esfuerzo para que todas las instituciones se sentaran en una sola mesa y trabajaran juntas, tampoco queda necesariamente claro que todas esas instituciones siempre tengan que coordinarse. Por ejemplo, el espacio de coordinación que nosotros en la Fiscalía Anticorrupción, que hacemos investigaciones penales, tiene con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resuelve asuntos administrativos, pues no necesariamente hay mucho espacio, porque son ámbitos completamente distintos y lo que implica, entre otras cosas, que lo que ocurre en el ámbito administrativo no sienta precedente para el ámbito penal y viceversa. Además, se trata de leyes, aplican leyes distintas, etcétera. Entonces, como que tampoco queda necesariamente claro exactamente qué tipo de coordinación tendría que haber entre todas esas instituciones. A veces, en muchos casos sí, claro, repito, se sacó la política anticorrupción, pero en ciertos temas me parece que no es muy claro hacia dónde tendría que ir esa coordinación. O qué pasos hay que seguir después de que se sacó este gran producto que es la política. Y finalmente también otra pregunta es si faltan instituciones en el Sistema Nacional Anticorrupción. Como ya lo mencioné, las instituciones del Comité Coordinador lo que intentan es cubrir los 3 órganos, perdón, las 3 ramas de gobierno y pasar como
todo lo relacionado con la investigación de corrupción en lo administrativo y en lo penal, quien investiga y quien sanciona, y además también quien puede dar pie a muchas denuncias, como es la Auditoría, por ejemplo, Superior de la Federación, y el INAI, que pues es como transversal para garantizar que haya transparencia. Pero, por ejemplo, no está la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda pensaría uno que pues es muy importante. ¿Por qué? Básicamente por tres cosas. Primero, pues porque es la instancia que se encarga de administrar los recursos, de recolectar los recursos públicos y de distribuirlos, etcétera. Entonces, pues eso simplemente es muy importante. Pero también relacionado con esfuerzos más operativos, por ejemplo, porque la Secretaría de Hacienda es la cabeza de dos instancias que son muy importantes también en el combate a la corrupción, que son la Unidad de Inteligencia Financiera, que detecta operaciones sospechosas posiblemente relacionadas con lavado de dinero, y también es el Servicio de Administración Tributaria, que es quien eventualmente se puede dar cuenta de que la gente está evadiendo impuestos, que es una de las posibles señales de lavado de dinero o de que alguien no está haciendo algo debido con dinero. Entonces, ¿por qué no están? O, por ejemplo, también el Instituto Nacional Electoral, tampoco está aquí. Y el Instituto Nacional Electoral, entre otras de sus funciones, está en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y esto es muy importante, pues porque muchas veces las empresas a las que se contrata en campañas electorales están relacionadas con contrataciones que hacen los funcionarios que ganan elecciones. Entonces me parecería que ahí también hay que ayudar a cerrar la pinza. Pero de nuevo, esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba la doctora Mijangos en la primera presentación de este curso, que es el tipo de corrupción que se quiere combatir. Entonces, bueno, este es un balance muy genérico de todo el marco jurídico que ocurre, pero bajo el que ocurre el combate a la corrupción. Vamos a pasar entonces al segundo punto. El segundo punto es el ámbito internacional en el combate penal a la corrupción. Porque, por supuesto, la corrupción no es solamente un problema de México, es un problema que está en todos los países. Entonces, ¿cómo ocurre esta cooperación? Ocurre básicamente de dos formas. La primera es entre países específicos, directamente. México con Estados Unidos, México con Canadá, México con Brasil, México con Reino Unido, con quien sea. Y la otra forma es mediante organismos internacionales. Aquí puse los principales organismos que participan en el combate a la corrupción, que son la OCDE, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, la Organización de Estados Americanos y el grupo Egmont. Estos son organismos formales, es decir, que sí hay algún tratado, algún acuerdo formal que les da fundamento. Y además está un grupo informal, que es decir, este no tiene un tratado, que es el G20, que es el grupo de principales los 20 principales países en cuanto a PIB. Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de estas formas de hacer la cooperación internacional. Primero, ¿cómo se da la cooperación bilateral, o sea, entre dos países en el combate a la corrupción? Me parece que esto ocurre básicamente en cuatro formas. La primera forma es la cooperación directa. Esto ocurre de dos formas, que es lo que se llama, y de hecho esto viene mucho desde los tratados internacionales de los que voy a hablar en un momento, que es la cooperación informal y la cooperación formal. La cooperación formal se refiere básicamente a que, perdón, la cooperación informal se refiere básicamente a que funcionarios de los dos países que van a cooperar, México con cualquier otro, básicamente, se sientan y dicen, a ver, yo tengo este caso, ustedes tienen algo parecido, no, pues sí, más o menos, ¿y cómo va? No, pues a lo mejor tenemos ya muchos avances en investigación, miren, es que lo que pasa es que nos damos cuenta de que a lo mejor en nuestra investigación tiene que ver con algunos temas que ustedes tienen, a ver, pero cómo podemos a lo mejor trabajar juntos o pedirles algo de información, etcétera. Son solamente pláticas. Ahora van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué estas pláticas? O sea, nada más para hacerse amigos o por ver qué hay. No, porque estas pláticas tienen un propósito muy importante. Estas pláticas son el trabajo preparatorio para lo que se llama en el lenguaje jurídico penal
asistencia jurídica mutua. La asistencia jurídica mutua es una solicitud que hace un gobierno a otro para que le provea de información que el primer país pueda usar en un juicio. Por ejemplo, imagínense que Estados Unidos tiene una investigación sobre corrupción y en las pláticas, o sea, en la cooperación informal, se entera que México tiene algún documento, algo de evidencia, información, un testimonio, algo que le puede servir a Estados Unidos en su propia investigación. Como Estados Unidos se enteró de que México tiene esa información en una plática informal, y recuerden, el sistema penal siempre implica investigaciones, pero un juez es quien decide. Y los jueces, los procesos judiciales siempre tienen reglas muy específicas respecto a qué tipo de evidencia se admite, cuándo, cómo se tuvo que haber obtenido, etcétera. Todo lo cual habló Jul el viernes. Entonces, como Estados Unidos se enteró que México tiene algo, un juez no lo va a aceptar si solamente dice el fiscal en el juicio, ay, es que me dijeron en México. No, eso no va a funcionar. Tiene que haber todo un proceso para solicitar formalmente esa información o ese testimonio, ese documento, o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque recuerden, el ámbito penal tiene reglas de mucho cuidado de evidencia y de documentos, entonces la asistencia jurídica es una forma de garantizar que todas esas formalidades se van a cumplir. El problema con eso es que suele ser muy tardado, porque hay que respetar todas esas formalidades. Pero justamente por eso la cooperación formal se precede de la cooperación informal. Es decir, primero platicamos para ver cómo nos podemos ayudar y ya después recurrimos a los procedimientos que están señalados en tratados o en algún otro documento para obtener lo que necesitemos. Ahora, esta cooperación, ¿en qué puede ocurrir? Bueno, como lo señalé, en investigaciones. Además de que, como el ejemplo que les puse, un país puede tener una investigación y otro país no necesariamente, sí puede ocurrir también que los países tengan investigaciones sobre el mismo tema. Estas investigaciones pueden ser de dos tipos, investigaciones paralelas o investigaciones conjuntas. Las investigaciones paralelas son aquellas en las que cada autoridad está investigando el mismo caso, pero digamos como por separado. O sea, nada más si encontramos algo que creemos que puede ayudar al otro país, se lo decimos, lo platicamos y viceversa. Pero cada quien está por su cuenta. Y las otras son las investigaciones conjuntas. En las investigaciones conjuntas sí hay un equipo que está trabajando junto y va a llevar un solo caso penal. Otra forma en la que ocurre la cooperación internacional es con capacitaciones. Esto es básicamente la realización de talleres. Imagínense un poco lo que estamos haciendo ahorita, pero entre fiscales. Es decir, que los fiscales se pueden compartir mejores prácticas, experiencias, se pueden compartir dudas, etc. Es simplemente como una escuela, digamos. Y la última forma en la que ocurre la cooperación bilateral en materia penal contra la corrupción es una forma de hecho bastante nueva. Esta ocurre mediante tratados comerciales. Ahora, a lo mejor les llama la atención un poco porque van a decir, a ver, estamos hablando de investigaciones penales entre fiscalías. ¿Qué tienen que ver los tratados comerciales con esto? Bueno, hasta donde sé, el primer tratado comercial que firmó México que tiene un capítulo anticorrupción es la versión 2 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Me parece que es el capítulo 24 de este tratado que habla de combate a la corrupción. Ahora, ¿por qué en un tratado comercial se meterían cosas relacionadas con corrupción? Y también como qué tanto se habla de eso. Aquí también quiero ser muy claro. En el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, el capítulo anticorrupción, no se están imponiendo a México condiciones de qué tiene que hacer para combatir la corrupción en general. Es decir, en el TEMEC no va a haber nada necesariamente relacionado con el sistema anticorrupción, no es una imposición de Estados Unidos y Canadá a México, no es que México quiere exportar a Estados Unidos y Canadá el sistema anticorrupción, no. El alcance de las disposiciones anticorrupción de los tratados bilaterales o multilaterales, en este caso como el TEMEC, tiene que ver exclusivamente en el ámbito del tratado.
Es decir, las disposiciones anticorrupción del TEMEC se refieren únicamente a aquellos aspectos que tocan el comercio internacional y, bueno, todos los temas, porque el TEMEC no nada más tiene que ver con comercio, también tiene que ver con medio ambiente, energía, lo que sea. Eh, Tiene que ver con todos los temas que toca el tratado. Si el tratado, si el TEMEC, por ejemplo, no incluye, no sé, digo, no lo conozco con tanto detalle el TEMEC, pero vamos a suponer que el TEMEC no incluyera temas relacionados, por ejemplo, con, no sé, la compra de medicinas, estoy inventando. Entonces, como el TEMEC no incluye ese tema, las disposiciones anticorrupción del TEMEC no van a tratar ese tema. O si eventualmente México tiene alguna relación de compraventa del sector energético con Guatemala, por ejemplo, que Guatemala no esté en el TEMEC, las disposiciones anticorrupción del TEMEC no van a considerar la relación de México con Guatemala. Entonces, de nuevo, sí quiero ser muy enfático con esto. Las disposiciones anticorrupción de los tratados comerciales aplican únicamente para las materias de las que se tratan esos tratados con esos países. No es en general la imposición de un sistema anticorrupción, no, eso no. Ahora, esas disposiciones son ¿en qué temas? Básicamente dos. El primero es en establecer estándares mínimos. Es decir, los tres países se ponen de acuerdo, porque aquí también recuerden, es un tratado. Es decir, los tres países se pusieron de acuerdo y están de acuerdo en que se va a hacer algo. No es una imposición de un país a otro. En los tratados comerciales, en el ámbito anticorrupción, hay estándares mínimos. Es decir, lo mínimo que tienen que hacer los países para prevenir o investigar o sancionar la corrupción en el ámbito de comercio internacional. Es decir, van a tratar de capacitar a los funcionarios que intervienen, van a sancionar ciertas conductas y se va a agotar la investigación y en su caso presentarlo ante el Poder Judicial. Y además también otra cosa muy importante, como ocurre en cualquier tratado comercial, es establecer un mecanismo de solución de controversias. Ustedes a lo mejor han oído hablar de los famosos paneles de controversias en el marco del antiguo Tratado de Libre Comercio, del TLC o del TEMEC actualmente. Son eso, establecer reglas porque si hay eventualmente alguna duda de que un país de los tres que están en el TEMEC considera que uno no está cumpliendo con sus obligaciones, entonces, ¿qué se hace? Bueno, se sigue el mecanismo que señala el propio tratado para resolver controversias y decir, oiga, no es que tal país yo creo que no está, el artículo tal dice que se tienen que sancionar, pero que se tienen que señalar tales conductas en la ley que pueden ser corrupción, pero me parece que no es así. Pues bueno, entonces el propio tratado dispone de mecanismos para resolver esa controversia. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en el ámbito de cooperación bilateral entre dos países. Y ahora, ¿qué ocurre en el ámbito de cooperación multilateral? Aquí en la diapositiva anterior les señalé todos estos organismos. La OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito y la OEA, cada una de estas tres organizaciones cuenta con un tratado o convención relacionado con la corrupción. El más grande es el de Naciones Unidas, es la llamada Convención de Mérida o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este es el documento internacional más importante y que tiene más países que lo han firmado para combatir la corrupción. Y una cosa importante de por qué estamos hablando de esto en el ámbito penal es porque la mayor, bueno, no la mayor parte, pero una muy buena parte de este documento señala cuáles son las conductas que la legislación de cada país debe señalar como delitos de corrupción. Un poco como ocurre en la legislación mexicana, donde no hay una sola definición de corrupción, la Convención de Mérida o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tampoco tiene una sola definición de corrupción, simplemente enlista las conductas que debe haber. La OEA tiene también una convención muy similar, donde también señala los mínimos que debe tener en la legislación de cada país como delitos por hechos de corrupción. Y la OCDE tiene también un tratado sobre corrupción, bueno, contra la corrupción.
Aquí también quiero hacer un comentario relacionado con la OCDE, porque es algo que he visto a veces en la prensa que creo no es necesariamente preciso. He visto a veces que se habla de la Convención Anticorrupción de la OCDE, y eso está bien, pero le falta algo, porque de hecho no es un tratado en general contra la corrupción, como sí lo son, por ejemplo, los de Naciones Unidas y los de la OEA. El de la OCDE es muchísimo más específico. Habla de la corrupción en transacciones comerciales, bueno, habla de hecho, no de corrupción en general, porque acuérdense, y vamos a hablar un poco más adelante de esto, la corrupción son en México faltas administrativas y delitos. Son muchas conductas. La OCDE habla de soborno a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones internacionales. O sea, es algo muy específico. De nuevo, en contraste con el tratado, con la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas y de la OEA, que sí tiene una lista de distintas conductas. El de la OCDE no es sobre corrupción en general, es sobre el caso de que alguien soborne a un funcionario de otro país en el marco de alguna transacción comercial internacional. Es muchísimo más específico este tratado. Entonces, bueno, estos tratados, ¿qué hacen? Básicamente, como ya lo mencioné ahorita, establecen mínimos en tipos penales, o sea, cuáles son las conductas que se deben clasificar como delitos y cómo deben estar señaladas esas conductas, es decir, cuáles son, como lo mencionó Gustavo, los elementos del tipo penal. Y además también señala diversos mínimos que tiene que haber en cooperación. Lo mencionaba cuando estaba hablando sobre cooperación formal e informal. Estos tratados también suelen alentar mucho a los países firmantes a que tengan estos mecanismos de cooperación. E incluso, por ejemplo, algunos de estos, como el de Naciones Unidas, dispone de grupos para que las autoridades que participan en investigaciones penales se sienten y platiquen, es decir, digan cuáles son sus mejores prácticas, talleres, digan problemas, etcétera. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que hacen. Luego, otro elemento que hacen estos instrumentos son evaluaciones y recomendaciones, porque obviamente uno de los objetivos de los tratados pues, es cumplirlos. ¿Y cómo se puede uno estar seguro de que se siguen de que se cumplan estos tratados? Pues haciendo evaluaciones. Y dependiendo de cómo salgan las evaluaciones, hacer recomendaciones para tratar de que se cumplan mejor estos tratados. Entonces, las evaluaciones suelen ser lo que se llama entre pares, o sea, un país evalúa a otro país. A México le ha tocado evaluar a otros países y también, por supuesto, ha tocado que otros países evalúen a México. Y se hacen recomendaciones que en distintos momentos se han ido adoptando. Otro tema muy importante que hacen estos acuerdos es la asistencia y capacitación. Aquí me regreso a la lámina donde están los organismos y me quiero enfocar aquí ahora en los otros dos que prácticamente no he mencionado, que son el grupo Egmont y el G20. El grupo Egmont es un organismo que agrupa a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. México, como saben, tiene su propia UIF y todos los otros países tienen algún organismo más o menos parecido. Entonces, lo que hace el grupo Egmont, por ejemplo, es hacer que todos estos organismos se junten y se aseguren, como lo mencioné en los otros puntos de esta lámina, también señalar los mínimos que deben tener para asegurarse que todos hagan más o menos el mismo trabajo, que todos estos países sigan estas recomendaciones, se les evalúa, si hay algún problema se les capacita, se da asistencia, etcétera. Y el G20 hace mucho algo que es el último punto, que son mejores prácticas. El G20 lo que hace es que tiene un grupo que se encarga de tocar temas de corrupción y ahí también se platican cuáles son las mejores prácticas. Aquí como no es exclusivamente, no es tan específico como por ejemplo lo sería el grupo Egmont, son intercambios de mejores prácticas más grandes. Por ejemplo, señalan mucho la importancia de incluir a la sociedad civil, señalan también cuando hay algún tema muy importante, por ejemplo, ahora que fue la pandemia, el G20 estudió mucho la importancia de contar con mecanismos anticorrupción en compras públicas para situaciones de emergencia, porque como se tiene que gastar, se tiene que hacer gastos literalmente ya,
siempre existe riesgo de que haya sobreprecios o de que eventualmente hagan sobornos para asegurar las compras o grandes volúmenes, etcétera. Entonces, el G20 estudió mucho ese tema de compras públicas en situaciones de emergencia. También ha estudiado mucho el papel de las auditorías superiores en el combate a la corrupción, la relación entre el combate a la corrupción penal y otros tipos de delitos, etcétera. Entonces, bueno, esto es algo que ocurre mucho en el ámbito multilateral. Y de nuevo, parte de una idea muy importante, el hecho de que pues la corrupción no es un problema de un solo país. A lo mejor cada país tiene sus particularidades, dependiendo de su historia, sus instituciones, otros problemas que tenga, etcétera. Pero la corrupción es un problema que cruza fronteras y por lo tanto una forma absolutamente necesaria de combatirla es también que quienes combaten la corrupción puedan cruzar esas fronteras. Entonces, este es el propósito de la cooperación multilateral. Ahora, pues bueno, ya vamos a pasar al último punto, que es hablar sobre los indicadores. Como les decía, con este punto lo que quería era discutir con ustedes un poco cómo estar seguros de que el combate penal a la corrupción está teniendo éxito. O, para plantearlo a lo mejor con un poco más grande, ¿cómo estar seguros de que el combate a la corrupción en general, o sea, el trabajo que hace la Fiscalía Anticorrupción en el marco del sistema y el trabajo que hace todo el sistema está dando frutos? ¿Cómo podríamos saber si eso es cierto o no? Bueno, aquí puse la gráfica de uno de los indicadores más famosos de corrupción, que es el de Transparencia Internacional. Este es el índice de percepción de la corrupción. Según este índice, un valor más alto indica percepción de menos corrupción y un valor más bajo indica una percepción de mayor corrupción. Entonces, fíjense, aquí entre 2002 y 2014 subió el valor, pasó de 34 a 35, es decir, la gente creía que había menos corrupción. Pero a partir de 2014 bajó cada año. De 14 a 15 bajó muchísimo, bajó 4 puntos. Creo que México nunca había tenido un descenso tan grande. Entonces bajó mucho a 31 y luego bajó a 30 y luego bajó a 29 y luego bajó a 28. O sea, en 28 era la percepción más grande de corrupción en México de acuerdo con este índice. Después, en 19 y en 20 subió a 29 y a 31. Pero desde 2020 se ha mantenido estable. En 2020, 31, 2021, 31 y 2022, 31. O sea, ya nos estancamos. Según este índice, ya no hemos avanzado en nada. Y bueno, como también ustedes sabrán, México no está dentro de los primeros países de combate a la corrupción. México está, de hecho, bastante bajo, de acuerdo a este índice de transparencia internacional. Lo que parecería decir que pues en México no se está haciendo nada o no se está haciendo mucho. Entonces, bueno, recuerden esta gráfica. Ahora, quisiera comparar esa gráfica con esta otra, que es la del INEGI. Esta otra del INEGI mide la percepción de corrupción. Ahora, aquí notarán que puse corrupción entre comillas. ¿Por qué? Fíjense cómo el INEGI define corrupción en los cuestionarios que hace a los ciudadanos. Dice, corrupción es una práctica que sucede cuando un servidor público o empleado del gobierno abusa de sus funciones para obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por parte de un ciudadano. Es decir, esta definición de corrupción definitivamente es mucho más estrecha que la definición de corrupción que les leí de la Política Nacional Anticorrupción. Es mucho más acotada. Sin embargo, tal vez cae en el otro extremo, que es una definición demasiado acotada. Porque al menos de los 13 delitos de corrupción que explicó Gustavo el otro día, en realidad esta definición de corrupción nada más se acerca a uno, que sería el cohecho.
Recordarán ustedes que la doctora Mijango señaló en su presentación que el delito por el que más carpetas de investigación, bueno, el probable delito por el que más carpetas de investigación tenemos abiertas es el peculado. Y el peculado implica el desvío de recursos públicos, donde no necesariamente hay interacción entre un servidor público y un ciudadano. Y lo que está preguntando aquí el INEGI es eso, en el que un servidor público quiere obtener beneficios personales por parte de un ciudadano. Entonces, el peculado y esta definición de corrupción, pues no coinciden en prácticamente ningún punto. Sin embargo, noten también una cosa muy importante, que esta gráfica de percepción de la corrupción, aquí ese porcentaje de ciudadanos que dice que la corrupción es frecuente y muy frecuente. Entonces, fíjense cómo la tendencia más o menos coincide con lo que les mostraba de Transparencia Internacional, que hacia 2018 sube, es decir, en 2013 había más o menos, luego en 2015 subió un poquito, en 2017 llegó a máximo y a partir de 2019 comenzó a bajar. Esto coincide, es decir, sube y baja. Esto coincide con lo de Transparencia Internacional. Aquí acuérdense que es al revés, en Transparencia Internacional, entre más bajo es peor. Entonces aquí también baja y luego sube. Entonces, pues más o menos coincide, ¿no? Pero bueno, les quiero mostrar otra gráfica, que esta es de experiencias de corrupción. Aquí fíjense la distinción. Primero estoy hablando de percepción de la corrupción y aquí estoy hablando de experiencias de la corrupción. Aquí en este caso es lo que la gente cree de corrupción. Y aquí a la gente le están preguntando si alguien le pidió dinero para realizar un trámite. Y aquí fíjense cómo comenzó a subir, pero después también comenzó a bajar. Es algo un poco distinto. Y bueno, una última cosa que quiero señalarles antes de concluir por qué les estoy enseñando todos estos números. Es esta otra tabla. Una de las conclusiones más importantes que se saca de las gráficas anteriores es que en México hay problemas muy grandes relacionados con corrupción, que a pesar del sistema nacional, de los esfuerzos de función pública, de la Fiscalía Anticorrupción, de lo que dice todo el mundo, en México no se avanza en el combate a la corrupción. Esa es una conclusión que suele salir mucho en la prensa. Ahora vamos a hablar con un poco de detalle de eso. Pero también aquí lo que quiero, bueno, y por otro lado, hay países que sí están muy bien en el combate a la corrupción, que suelen ser Estados Unidos, países del norte sobre todo, lo que se llama muchas veces el norte geopolítico. Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, etc. Ahora, esta tabla me parece que es muy importante porque aquí se ponen lado a lado dos índices. Las dos columnas de la derecha son lo relacionado con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Es decir, este índice de que les enseñé en la primera gráfica, pero para estos otros países, Estados Unidos, Suiza, Singapur, etc. Entonces, estos países pues aparecen en lugares, la verdad, bastante buenos. Por ejemplo, Singapur aparece en el cuarto lugar, es decir, que Singapur tiene un muy buen combate a la corrupción. Suiza aparece en el lugar 7, Países Bajos aparece en el 8, ¿qué otro está muy bien? Alemania está en el lugar 10. Pero fíjense, las dos columnas de la izquierda son los lugares que tienen esos países en un índice que se llama el índice de secrecía financiera. Este índice lo que quiere decir es que entre un puntaje más alto tenga un país, más fácilmente se puede ocultar dinero en ese país. O sea, para ponerlo un poco en términos más sencillos, entre más puntos tenga un país, más se acerca a ser un paraíso fiscal. Entonces se puede ocultar dinero, se pueden abrir empresas sin saber realmente quiénes son los dueños, etc. Entonces fíjense quién es el primer país, Estados Unidos, Suiza, y para abajo, Suiza, Singapur, Luxemburgo, Japón, Alemania, etc. Y estos países, que son los países que más se acercan a ser paraísos fiscales, es decir, son países que ocultan de dónde viene su dinero, quién se los da, cuánto hay, etcétera,
Pues de hecho son países que están más o menos bien en el índice de transparencia internacional. Es decir, son países que se acercan a ser paraísos fiscales, pero a la vez son países que aparentemente están bien en combate a la corrupción. Mm, Es algo, digo, no estoy diciendo que una cosa tenga relación o sea causa de la otra, pero sí es algo que me llama mucho la atención, porque por ejemplo, de hecho, México en este índice de secrecía financiera sale muy bien. México es uno de los países más transparentes de todo el continente americano. Creo que solo Argentina es un poquito más transparente, pero casualmente, bueno, no casualmente, pero también coincide con que México y Argentina son de los países que peor salen en el índice de percepción de la corrupción y transparencia internacional. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con todas estas gráficas que les mostré? Y ya, esto es un poco como la conclusión de mi presentación. Los índices, como les mencionaba hace un momento, me parecen absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un número que nos diga si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo. Definitivamente, si no, no podemos realmente tener idea si estamos yendo en alguna dirección, si todos los esfuerzos que estamos haciendo cada uno en nuestras propias instituciones o en el marco del sistema anticorrupción está sirviendo para algo. No tenemos forma de saberlo, excepto si tenemos índices, pero esto puede tener algún problema. El primer punto, me parece que el combate a la corrupción es un problema tan complejo que se requieren en verdad varios indicadores para tener una idea de que esto se está haciendo bien. Piensen, por ejemplo, si a ustedes les preguntan un número que refleje su estado de salud, un solo número. Creo que eso sería realmente muy difícil de saber. O sea, podrían decir, bueno, a lo mejor puedo tener, no sé, el índice de masa corporal, que un poco refleja la relación entre la altura y la esbeltez o robustez del cuerpo. Bueno, pues sí, pero eso no es lo único. También, por ejemplo, hay que ver los niveles de colesterol o los niveles de la producción de ciertas hormonas. O, por ejemplo, alguien puede tener una enfermedad crónica que no necesariamente se refleja ni en la altura, ni en el peso, ni en la producción de hormonas. O, por ejemplo, alguien puede tener problemas con articulaciones y pues eso a lo mejor tampoco va a salir ahí. O problemas de salud mental que tampoco necesariamente van a ser, o sea, sí, creo que sí queda un poco claro a dónde voy. Es muy difícil tener un solo número para decir qué tan sana o no es una persona. Con esto es algo parecido. Porque, por ejemplo, los números que les mostraba hace rato sobre percepción de la corrupción, incluso experiencias de la corrupción, dan una muestra solamente muy pequeña o muy específica de todo el esfuerzo que estamos haciendo. Elisa tuvo toda una clase hablando sobre la diferencia entre el ámbito administrativo y penal de la corrupción. Y después Gustavo tuvo toda una clase de 2 horas explicando los 13 tipos penales de corrupción. Sin embargo, las definiciones del INEGI sobre corrupción en las 2 gráficas anteriores que les mostré se refieren más bien solamente a una de esas 13 conductas penales de corrupción. Por lo tanto, el trabajo que nosotros hagamos o no, no necesariamente se va a reflejar en ese índice, porque ninguno de esos índices, ni el de transparencia internacional, ni los del INEGI, estos 2 que les mostré, de percepciones y experiencias, tienen que ver con el trabajo que nosotros hacemos. El trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, como lo mencionó la doctora Mijangos en su primera presentación, se refiere, y Julio lo explicó con mucho mayor detalle el viernes, se refieren a las carpetas de investigación que abrimos y a todas las posibles determinaciones que puede haber. En algún estudio leí, por ejemplo, que recordarán ustedes que Julio les dijo que las carpetas de investigación que abrimos pueden tener diferentes determinaciones, o sea, no todas van a llegar a un juicio. Se puede concluir que no, abstención de investigación o no ejercicio de la acción penal o acuerdo reparatorio, etcétera. En ninguno de esos casos se va a llegar al juicio y por lo tanto no va a haber posibilidad de tener una sentencia condenatoria, evidentemente, porque no se inicia un juicio. En algún estudio leí que todas las carpetas que no llegaban a un juicio no contribuían a aclarar la corrupción. Y lo que decíamos aquí en la oficina es, bueno, es que creo que entonces esa es una muy mala lectura, una lectura incorrecta de qué es lo que hace el trabajo, qué es el trabajo de la fiscalía
y qué es lo que quieren decir nuestros propios números. Porque si, por ejemplo, se determina que una carpeta de investigación debe concluir con el no ejercicio de la acción penal, pues la conclusión es que no hay delito. Sí, claramente por el motivo, por una serie de motivos que están en la legislación penal, se concluyó que esa carpeta no debe llegar a juicio y que por lo tanto no hay corrupción. Entonces, en este aspecto me parece que es completamente incorrecto, según este estudio, concluir que esa carpeta haya dicho que no hay corrupción, no contribuye a aclarar la corrupción. Me parece que son dos cosas, que es una conclusión equivocada la que presenta ese estudio. Eh, pero de nuevo, el trabajo que nosotros hacemos aquí tiene que ver con abrir carpetas e irlas determinando según va avanzando la investigación. Entonces, ese trabajo que es muy operativo, no necesariamente se refleja en los indicadores de percepción ni de experiencias de corrupción de Transparencia Internacional y del INEGI. Ahora, por supuesto, no quiero decir bajo ninguna circunstancia que el trabajo de Transparencia Internacional ni del INEGI no sirven o no son buenos o están chafas o que las encuestas están mal hechas. No, si alguien sabe hacer encuestas en este país es el INEGI. Eso sí lo quiero dejar también muy en claro. Pero otra cosa que también quiero subrayar mucho es, como lo pongo en la presentación, que hay que entender muy bien cómo se construyen los indicadores y por lo tanto qué sí miden y qué no miden. De nuevo, el indicador del INEGI, donde le están preguntando a un ciudadano qué tanto cree que persisten las prácticas cuando un servidor o empleado de gobierno abusa de sus funciones para obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por parte de un ciudadano, eso no necesariamente se va a ver reflejado en el trabajo que nosotros hacemos. O sí, pero de forma muy indirecta. Por ejemplo, con qué tantas denuncias presentan los ciudadanos por ese delito en específico ante nosotros. Pero de nuevo, este indicador presenta los números agregados a nivel federal y estatal. Y el trabajo que hacemos en la Fiscalía Anticorrupción es solamente a nivel federal. Entonces, de nuevo, para terminar este punto, no estoy diciendo que no se trabaje con indicadores, al contrario, me parecen imprescindibles, pero lo que sí quiero reiterar de verdad es que esos indicadores, antes de citarlos o antes de decir que dicen que México o alguna institución está bien o mal o lo que sea, que se, que, 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 que se contextualice qué es lo que se está diciendo en esos números, qué sí y qué no y cómo, para estar seguros de que realmente miden algo que refleje el trabajo que estamos haciendo. Y en última instancia, el último punto es que los cambios a los valores de los indicadores pueden tomar mucho tiempo en reflejarse. Por ejemplo, cuando Estados Unidos comenzó a implementar su legislación anticorrupción de forma mucho más agresiva en los años 70, los casos más grandes, con grandes sentencias, con mucho monto involucrado, grandes, digamos, peces gordos, tardaron más de 20 años en llegar. México comenzó a hacer su entramado anticorrupción en 2014, si tomamos la reforma que creó la Fiscalía Especializada, o en 2015, si mencionamos la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos pues 8 años. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Digo, la verdad es que es muy difícil establecer un marco de tiempo, pero algo que hay que señalar es que es algo que requiere mucho tiempo, es algo que requiere mucho esfuerzo. La primera parte del esfuerzo se hizo ya, que fue la construcción de todo este marco institucional. Pero siendo el problema tan grande y además siendo un problema que cambia tanto, el esfuerzo no ha acabado. El esfuerzo continúa en el sentido de que hay que continuar exigiendo a las autoridades que hagan, que hagan su trabajo. Y por supuesto, nosotros como autoridades también tenemos que ser suficientemente críticos, de decir dónde tenemos que mejorar y aprovechar las lecciones que hemos aprendido donde hemos tenido éxito. Como la doctora Mijango señaló diversos problemas relacionados con la legislación anticorrupción y cómo se podían mejorar. Y bueno, este diálogo que nosotros hemos tenido como funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción con todos ustedes a lo largo de esta semana, me parece que también es parte muy importante de esos esfuerzos.
Sin estos diálogos realmente no, me parece que sería muy difícil saber cuál es el sentir de la sociedad sobre estos problemas y un poco cuáles son las ideas que ellos traen. Entonces, pues bueno, ya para concluir, pues bueno, me parece que este curso entra muy bien dentro de los esfuerzos anticorrupción. Pues bueno, pues muchas gracias. Ahí les pongo mi correo electrónico, que ya se los había dado el otro día con la doctora Mijangos y también algunos compañeros míos se los hicieron llegar. Pero bueno, tenemos pues más o menos media hora, 25 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, que me parece que por ahí en el chat sí pusieron. No sé, ¿las voy leyendo yo? ¿Alguien más las va leyendo? Si quiere, Pablo, muchísimas gracias, primero que nada, por tu ponencia, que realmente fue pues una cátedra para todos nosotros que nos deja mucho aprendizaje en el tema. Y sí, yo quisiera acoplarme a como tú, acoplarnos más bien todos los que estamos aquí presentes a como tú quisieras que se te hicieran las preguntas. Si gustas, yo las puedo leer sin ningún problema. Si las pueden ir, los compañeros participantes poniéndolas en el chat, o si no tienes inconveniente, también podemos abrirlo a que levanten la mano y que lo puedan, alguno que quisiera hacer uso de la voz, le damos con muchísimo gusto el uso del micrófono. Adelante, Ok, compañeros, si son tan amables. eh, a lo mejor podemos comenzar leyendo las preguntas que están aquí en el Perfecto, en chat. el chat. Aquí hay una, dice Kevin Carrasco: ¿cómo se garantiza la imparcialidad e idoneidad de los perfiles que integran al Comité de Participación Ciudadana? Muy bien, esa es una pregunta muy pertinente. Ustedes posiblemente conocen más o menos cómo se hace el nombramiento de las personas que integran, por ejemplo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. En esos casos lo que se abre una convocatoria pública. Bueno, no, más bien, antes se nombra a personas que integran una comisión, son ciudadanos. Entonces, estas personas lanzan la convocatoria, quienes están interesados se inscriben, hay una revisión documental, hay un examen, hay entrevistas y después estas personas que integran el comité de selección mandan una serie de ternas a un órgano, en el caso del Instituto Electoral es el Senado de la República, y ya bueno, no me acuerdo cuál órgano es el de línea, pero bueno, una de las cámaras legislativas. Eh, y ya la Cámara elige a los integrantes. En el caso del Comité de Participación Ciudadana es algo muy parecido. Se convoca a organizaciones de la sociedad civil y de la academia a que se postulen a sí mismas o hagan postulaciones para integrar la comisión de selección. Esta comisión de selección son personas que tienen conocimiento académico, que han participado desde la sociedad civil en el combate a la corrupción. Y estas a su vez lanzan una convocatoria para que los ciudadanos interesados se inscriban y bueno, también hacen una revisión documental que cumpla con todos los requisitos y después ellas elaboran una terna y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral o con el Instituto de Transparencia, es la comisión de selección directamente quien aprueba a los integrantes de la comisión de Comité de Participación Ciudadana. Es decir, es algo que se queda realmente en muy buena medida en manos de la sociedad civil. No es algo necesariamente en donde intervengan los partidos. Eh, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana duran 5 años en el cargo y como decía hace un momento, cada año se va renovando parcialmente. Es decir, cada año sale un integrante y cada año se nombra un integrante nuevo. El integrante que tiene más tiempo es el integrante que asume las funciones de presidente. Entonces siempre es el presidente que va saliendo, pero el más antiguo que queda cuando el presidente se va es quien asume la nueva presidencia. Entonces siempre se va rotando cada año. Entonces digo, si ustedes son miembros de la sociedad civil,
y están interesados en participar en estos temas, pues la verdad no duden en acercarse a las páginas de los comités coordinadores de sus estados o de la federación para que vean ahí las convocatorias. Los estados, digo, cada uno tiene sus tiempos distintos. En el caso de nivel federal, el integrante más reciente se nombró, me parece, en julio. Entonces la convocatoria pues posiblemente salga en algún momento del primer semestre del próximo año. Y repito, los estados cada uno tiene sus tiempos. Desafortunadamente también un problema que se han enfrentado los comités estatales sobre todo es que a veces las convocatorias tardan en salir porque finalmente aunque la mayor parte del proceso está en manos de la ciudadanía, sí son los órganos legislativos de los estados, las cámaras de diputados, las que tienen que sacar la convocatoria para la comisión de selección, porque la comisión de selección también tiene los integrantes de la comisión de selección también tienen un cierto periodo en el cargo, entonces también hay que estarlos renovando. Entonces, a veces si no sacan la convocatoria de la comisión de selección, pues no puede salir la convocatoria para el comité de participación ciudadana. Eso a veces puede ser un problema. Pero bueno, una de las cosas que mencionaban los integrantes del comité de participación ciudadana es que una mejor práctica que ellos han visto es que cuando las organizaciones se acercan con los poderes legislativos para reiterar la importancia de que salgan las convocatorias, es cuando de hecho más se han mantenido sin interrupción estas convocatorias. Entonces, de nuevo, esta sí me parece que es una de las partes más importantes que está en manos de la ciudadanía en el combate a la corrupción, que es el mantenimiento de la Comisión de Participación Ciudadana, perdón, del Comité de Participación Ciudadana. Por ahí mencionaban también cómo se puede garantizar la idoneidad de los perfiles. Pues bueno, la verdad es que también la idea es que son ciudadanos. Entonces, no necesariamente se exige que tengan cierto perfil académico. Por ejemplo, en el comité coordinador actual hay el presidente actual no me acuerdo qué título tiene, pero hizo su tesis, por ejemplo, sobre indicadores de combate a la corrupción. Entonces, es alguien que sabe mucho de números y de estadística. Hay también sí hay una comunicadora, hay abogados, hay administradores públicos, es decir, es un perfil muy interdisciplinario. Lo único que se pide es, digo, hay que ver específicamente las convocatorias, por supuesto, pero en general lo que se espera es que sean ciudadanos que tengan demostrado interés en el combate a la corrupción desde diferentes ámbitos. Entonces, bueno, creo que así queda contestada esta parte de las preguntas relacionadas con el comité de participación. Es correcto, ya quedaron solucionadas. También menciona por aquí Humberto Villagrán, excelente exposición, muy interesante. La pregunta de la compañera Citlali creo que también ya está respondida. La doctora Rosalba Taboada comenta, pregunta más bien, ¿son suficientes los jueces para operar el Sistema Nacional Anticorrupción en los 3 niveles de gobierno? Bueno, digo, esa es una pregunta pues un poco difícil tal vez, porque a lo mejor la podríamos ampliar incluso, si son suficientes la cantidad de funcionarios en general, tanto en la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el Poder Judicial, etcétera. Digo, la verdad es que no lo sé. Durante la pandemia, voy a hablar un poco de la experiencia que he visto en el combate penal a la corrupción, es decir, los jueces que atienden los casos penales de corrupción. En el ámbito penal no hay jueces especializados en corrupción. Los jueces que conocen de los delitos que nosotros presentamos son los jueces del ámbito penal. Hay jueces civiles, jueces penales, jueces administrativos. Nosotros estamos dentro de los jueces penales. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito administrativo, y a lo mejor aquí también un poco podemos señalar como lo mencionaba hace rato, el hecho de que en el ámbito administrativo está un poco más desarrollado el combate a la corrupción porque hay salas administrativas que, bueno, están en papel, pero todavía no se ha nombrado a todos sus integrantes, como mencionó el maestro Armando cuando fue la doctora Mijangos a la secretaría. Si hay al menos en papel especialización, en el ámbito penal no lo hay. Repito, los jueces que conocen de los casos que nosotros presentamos son los jueces que conocen del ámbito penal en general.
Entonces, son suficientes, pues, digo, hasta donde sé, durante la pandemia hubo un poco un problema con un pequeño, bueno, no sé qué tan grande o pequeño fue, pero sí hizo una especie de cuello de botella, porque el Poder Judicial, como muchas otras instituciones, por supuesto, redujeron mucho sus actividades presenciales. Entonces, esto hacía que, digo, tuvo dos consecuencias. La primera es que, como lo mencionó Julio también en su exposición el viernes, muchas actuaciones del Ministerio Público requieren autorización judicial. Entonces, habiendo menos jueces presenciales trabajando, se reducían, más bien aumentaban mucho los tiempos para conseguir estas autorizaciones. Y además, como también había menos jueces, pues también se reducía la cantidad de disponibilidad de jueces para conocer de los asuntos. Estos me parece que sí llegó a ser un poco conflictivo hacia finales de 2020 y principios de 2021, cuando poco a poco se fueron retomando las actividades presenciales, pero ahora me parece que ya funciona relativamente normal. Digo, por supuesto, siempre sería mejor tener más jueces para tener mucha más rapidez en el procesamiento de los asuntos, eh, pero bueno, me parece que hasta el momento no ha sido realmente un problema tan grave que tengamos necesariamente casos por demasiado tiempo esperando tener alguna audiencia. Gracias, maestro Pablo, por su respuesta. Aquí también pregunta la doctora Rosalba que si existe alguna plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción que se pueda consultar las políticas, acciones y avances en contra de la corrupción. Sí, como ya incluso lo puso alguna de las otras personas que están participando en el curso, sí, esa es la página del sistema, el Sistema Nacional Anticorrupción, también está la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y la página del Comité de Participación Ciudadana. En la página del sistema y en la página de la Secretaría Ejecutiva están ahí los documentos de todas las sesiones que ha tenido el comité coordinador del sistema, donde están todos los documentos que se han aprobado. Entonces, por supuesto, esta es información pública que se puede consultar metiéndose a internet sin necesidad de presentar alguna solicitud de información. Entonces, sí, ahí está. A nivel nacional, bueno, a nivel federal más bien, y en los estados también debería haber la misma información a nivel estatal. Además, también, como lo mencionaba, en prácticamente cada sesión del comité coordinador se presenta, entre otras cosas, un informe sobre cómo van las aprobaciones de las políticas estatales anticorrupción y de sus programas de implementación. Entonces, sí, ahí hay un montón de información disponible. Gracias, maestro. Master GC. Con relación a los indicadores, ¿toman en cuenta información de las entidades no gubernamentales, tales como Mexicanos contra la Corrupción? Supongo la persona que está haciendo esta pregunta se refiere a indicar, si tomamos esa información como en nuestro trabajo diario. Pues, pues mira, lo que respondería es que en general el trabajo que nosotros hacemos, el punto de partida siempre es las denuncias que recibimos. Esa es nuestra materia principal de trabajo, las denuncias que presenta tanto la ciudadanía como las diferentes autoridades en el marco, sobre todo en el marco del ejercicio de sus funciones. Y nosotros tenemos que trabajar con eso, apegados a las reglas, a las normas y a las leyes que establecen el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras regulaciones a las que nos tenemos que apegar. Lo que hacen muchas veces esos indicadores es mostrar el trabajo que nosotros hacemos o que se hace en general de combate a la corrupción. Pero como lo mencionaba, a veces esos indicadores son muy pequeños en el sentido de que toman en cuenta nada más alguna de las conductas que nosotros hacemos o ciertas cosas y no ven mucho realmente el gran trabajo, el gran trabajo me refiero de números o de muchas otras actividades en cuanto a carpetas abiertas, carpetas cerradas, etcétera. ¿Cómo eso, tener tantas carpetas abiertas, judicializar tantas carpetas o determinar de un modo distinto de llevar pues tantas carpetas, se relaciona con el combate a la corrupción? Me parece que esa es una pregunta aparte que tiene que reflexionarse todavía más. En alguna exposición que hizo la doctora Mijangos en algún momento, le preguntaron justo eso.
si los indicadores de percepción de la corrupción servían también para medir el combate a la corrupción. Y posiblemente no, posiblemente sí son dos cosas muy distintas. Entonces, en tanto que son cosas distintas, creo que sí tenemos que trabajar para entender mejor qué es lo que estamos haciendo y discutir cómo lo podemos medir mejor. El INEGI tiene algunos grupos de trabajo en ese sentido. En el marco de la Política Nacional Anticorrupción se están también trabajando indicadores para medir el trabajo, no solo de la corrupción, sino de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo. De nuevo, regresando al ejemplo de la salud, no es lo mismo preguntarle a una persona cómo está su salud que preguntarle cuántas veces ha ido al médico. Indican cosas distintas, relacionadas. Si una persona va muchas veces al médico, pues puede ser porque ha estado muy enfermo o porque se previene mucho, o a lo mejor porque es hipocondríaco también puede ser. Pero bueno, son cosas distintas. Entonces, por eso me parece que la respuesta a esta pregunta es como, más o menos. Muchísimas gracias, muy amable por su respuesta, Pablo Javier Estrada Rodríguez. Quisiera darle la voz en este momento para la clausura del evento, el maestro Carlos Antonio Alpizar Salazar, que nos está acompañando el día de hoy. Él es titular de la Unidad de Desarrollo Democrático. Maestro Alpizar, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, querido Pedro. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad es que he estado un poquito aquí al pendiente de todo lo que han tenido ahorita en este gran curso que se ha llevado a cabo a través de ahí de la Fiscalía General de la República. Y la verdad es que pues, lo único que me queda es recibir el agradecimiento por parte de todos los que pertenecemos aquí a la Secretaría de Gobernación, de parte de la secretaria Luisa María Alcalde Luján y del subsecretario de Desarrollo Democrático, el licenciado César Yáñez Centeno, pues porque han sido 5 días de mucho aprendizaje. La verdad es que ha sido un curso de capacitación importante, así como lo dicen sus letras, del fortalecimiento, pues porque se fortaleció en muchos temas que en realidad, pues muchas veces no estamos actualizados al día de hoy en las instituciones donde hoy por hoy se llevan a cabo todas y cada una de las democracias, ¿no? Y participativas en temas de corrupción y preveniendo también el combate a la misma, ¿no? Que es lo más importante, prevenir la corrupción ante todo, y no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y el cual, como integrantes de esta Secretaría de Gobernación, hemos tenido el honor de tener la participación de la fiscal Luis María Mijangos, la cual tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en la Secretaría y que fue un gran honor poder tenerla aquí con nosotros porque ha sido una gran oportunidad con funcionarios de la Fiscalía General de la República y organizaciones de la sociedad civil el poder experimentar este tipo de cursos y que pudiéramos hacerlos, yo creo que de alguna manera cotidiana, no solamente, y lo valoraremos y lo platicaré con el señor subsecretario para poder llevar a cabo algunos conversatorios entre la propia Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Anticorrupción, y no solamente de ellas, sino que también a través de las vicefiscalías, porque también ven muchos asuntos relacionados con temas de corrupción, porque la corrupción no es como lo dijimos el día que lo platicamos inaugurando este curso, que no solamente como su palabra lo indica, la corrupción, sino que la corrupción lo es todo en todos los sentidos, como funcionarios, como humanos, como personas, como inclusive profesionistas, tenemos que regular muy bien, pues todas y cada uno de estos mantenimientos que hemos dado, como lo platiqué. Ha sido una gran experiencia poder participar con la propia Fiscalía. En su momento yo he tenido un enlace directo con ellos y ha tenido el señor fiscal Alejandro Hertz Manero, a través de todas las áreas que le competen en las vicefiscalías, poder tener esta participación y poder hacer un conversatorio en el cual pudiéramos también convocar a otras instituciones de gobierno y de esta manera poder ir de la mano para poder tratar de hacer y poner un poquito de un grano de arena por parte de lo que nosotros trabajamos aquí en la Secretaría de Gobernación y en la Fiscalía General de la República y en unas otras instituciones de gobierno, pues precisamente para que pudiéramos
llevar a cabo todos estos cursos que tenemos, no solamente que queden un curso, sino llevarlos a la práctica. Y esto lo podemos hacer a través de los conversatorios, a través de hacer unas mesas de trabajo y que pudiéramos hacer de esta manera el combate y la prevención a la corrupción. No olvidemos que todos somos servidores públicos y que como ciudadanos, pues tenemos el deber y la obligación de acabar con este problema, porque es un problema que aqueja no solamente a las instituciones de gobierno, sino aqueja a las propias instituciones y al país entero, ¿no? Yo creo que en particular y de forma muy especial, pues quiero agradecer la participación de la doctora María de Luz Mijangos, fiscal especializada de combate a la corrupción, pues por compartirnos estos experimentos, estas experiencias que ella nos ha dado a través de sus conocimientos y su propia madurez como funcionaria pública dentro de la Fiscalía General de la República, y que es gracias a su labor dentro de la Fiscalía General de la República en donde se ha coordinado la investigación de todos y cada uno de los delitos en materia de corrupción que se han recuperado prácticamente, como nos lo platicó ella, que es impresionante esa forma en la que se ha trabajado dentro de esa fiscalía, alrededor de 7,000 millones de pesos, que es un tema que al mismo tiempo se ha procurado y defendido el buen ejercicio de esta administración pública, no solamente en lo que respecta a la Fiscalía General de la República, sino en todas las instituciones de gobierno. Y finalmente, ya para concluir, una vez más agradezco a todos los asistentes. Pedro, te felicito nuevamente por tu participación, a todo tu equipo de trabajo. La verdad es que este tipo de ejercicios nos hace crecer como personas, nos hace crecer como funcionarios y como institución. Yo soy pues muy apegado a este tipo de cursos, a este tipo de conversatorios, y sí, no voy a quitar el dedo del renglón para que continuemos dando este tipo de prácticas y este tipo de conversatorios para poder cada día actualizarnos e ir evolucionando más como funcionarios públicos. Y de hecho, pues que este tipo de capacitaciones, pues que nos sirva para poder llevar a la práctica dentro de todos y cada uno de los cursos que vengan, los conversatorios, sumar inclusive a la Guardia Nacional, sumar a la Secretaría de la Defensa, a la Marina, a la Procuraduría Fiscal, a la propia UIF y al SAT, porque pues todo eso es lo que conlleva dentro de las instituciones de gobierno donde más se ve que existe mayor corrupción, no en las instituciones, sino inclusive hasta de los particulares, es a través de estas dependencias de gobierno. Yo creo que podemos ayudar muchísimo para que la Secretaría de Gobernación pues, seamos un foco de atracción para poder llevar a cabo estos conversatorios, y en espera de que pronto pudiéramos tener una nueva fecha y sumar una nueva institución a este tipo de conversatorios y de mesas de trabajo, porque yo creo que inclusive valdría la pena también llevar a cabo mesas de trabajo donde pudiéramos también invitar a personajes importantes que pudieran darnos su experiencia en el transcurso de su vida laboral, de cómo se puede ayudar para que pudiéramos ir combatiendo, ir previniendo la corrupción, ¿no? Porque yo creo que sí es un tema muy importante hoy en día y más a estas alturas en las que nos encontramos en la Administración Pública Federal. Y pues bueno, pues sin más por el momento y agradeciéndoles a todos su participación, felicitándoles de antemano. Pablo Estrada, muchas gracias por tus palabras, por tu contestar todas y cada una de las preguntas y dudas que hemos tenido. Te he escuchado con atención y de verdad felicidades, porque gente como tú creo que nos ayuda a enriquecer muchas cosas que nosotros pues todavía nos hace falta mucho crecer para poder aprender más de la Fiscalía General de la República como funcionarios públicos. Y pues siendo ya las 13 horas del día de hoy, 2 de octubre del 2023, me permito dar por concluido el curso de capacitación en el marco de la implementación de la política nacional, así como de la anticorrupción, en el curso del fortalecimiento de las democracias participativas para la prevención y el combate a la corrupción en Latinoamérica. Enhorabuena, muchas gracias, felicidades a todos los que participaron, felicidades principalmente a todos los ponentes, y esto yo creo que es una de las principales inercias que vamos a tener para poder iniciar con este tipo de cursos para que podamos mejorar todo para las instituciones y para el bien del país. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Pedro, y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro, por sus cálidas palabras y por el honor que nos da de poder clausurar este curso, agradeciéndole de antemano a nuestro ponente el día de hoy, Pablo Estrada, muchísimas gracias
Muchas gracias a todos los participantes, a nuestro equipo aquí en la Dirección General de Vinculación, maestro Arnoldo, Montserrat, Kevin, todos los que hicieron posible que esto fuera todo un éxito. Agradecerles y nos vemos muy pronto en el siguiente curso. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.